Mi nombre es Hazel Moreno y hablaré sobre el modelo de capa SOSI. Pero antes de hablar de eso, ¿sabemos cómo funciona el Internet y qué es? El Internet es una gran red de ordenadores a nivel mundial que intercambian entre ellos y se puede comunicar a través de un cable y se utilizan protocolos. El Internet viene de los años 1980 aproximadamente. Pero, ¿nos hemos preguntado cómo es que funciona esta gran red? A continuación, las capas SOSI, que son el nivel de cómo estos datos se almacenan y cómo su funcionamiento, a través de un cable hasta nuestro ordenador. El modelo OSI. El modelo OSI es un paquete de datos en una unidad de información, lógicamente agrupado. ¿Qué quiere decir? Primero empezamos con la física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación de aplicación. Por eso es que se explica cómo es el funcionamiento del Internet, porque esto es cómo es que cada nivel se va agrupando, depende de los datos que se van utilizando. El primer nivel es el nivel físico. Sus funciones establecen de cómo se transmite la información al medio del recibir mensajes y transmisión de bits, los cuales se le convierten en señales. En pocas palabras, es utilizado como un procedimiento mecánico. ¿Qué quiere decir? Como es el nivel físico, se tiene la señal y la transmisión binaria. Por eso es de que ese es el primer nivel, ya que por él se reciben los datos a través del cable para poder ser colocados. La siguiente capa es el nivel de enlace de datos. Como su nombre lo indica, se realiza una comunicación confiable entre equipos adyacentes. Como podemos ver aquí, las funciones de la capa de enlace empiezan desde la parte de aquí, porque suministra a la capa de red, ya que depende de los datos, es considerado como un depurador, ya que envía la señal y nos dice si los datos son seguros, son confiables y si están, en pocas palabras, en un buen estado para ser recibidos por la siguiente capa. El nivel 3. Este es el nivel de red. Se encarga de conectar los equipos a diferentes máquinas que permiten los datos que atraviesen la red. Como su nombre lo indica, como podemos ver aquí, tenemos el servidor, que en esta parte sería nuestra PC, el número del cliente y el Internet. O sea, se trasladan los datos. Ya este es el nivel de la conexión del Internet, porque se tiene el origen y el destino, de un extremo a otro. El nivel de transporte. Su función es lograr la comunicación. Como su nombre lo indica, es el transporte confiable de los datos de extremo a extremo. Que lleguen en el mismo orden los datos, que lleguen seguros los datos y que lleguen sin ningún daño, ya que esto aísla la capa superior de los cambios del hardware y del sistema operativo, y sin errores. Por eso es que están los datos de la aplicación y el transporte, de donde se recibe la red hasta su envío. La siguiente capa es el nivel de sesión. Proporciona mecanismos para controlar el diálogo entre la aplicación. Este se puede decir que es el nivel donde se pone el intermedio en la provisión para la estructura de control de la comunicación entre las aplicaciones. Posibilita la recuperación del diálogo en base a puntos sincronizados. En esta parte tenemos nuestro host, que sería el primero, luego el punto de referencia donde se va a hacer la sincronización, y luego el diálogo, cómo se reciben los datos. Por eso se conoce como la capa intermedia, debido al diálogo que se utiliza para poder obtener la conexión, ya que es una sincronización obtenida. El nivel 6, que es el nivel de presentación, este es cómo se le va a poner al usuario, cómo va a ser la manera en que se le va a presentar. Por eso aquí dice, define el formato de los datos que se intercambiarán entre las aplicaciones y ofrece a los programas de aplicación un conjunto de transformación de datos. ¿Qué quiere decir? Que como va a definir el formato, va a ser cómo se va a presentar. Esa es la forma en cómo el usuario lo va a ver. Debido a que el usuario no puede ver lo que sucede dentro de la red, esta capa nos ayudará con eso. El nivel físico es el que se encarga de la tecnología red. Como podemos ver aquí, tenemos el router, donde se obtiene la señal y la transmisión binaria de lo que es esta parte, de los datos informativos, y se maneja una transmisión y tensión eléctrica, ya que en esta parte, que es el nivel físico, se obtiene la manera en cómo se darán cada uno de los datos.
Ahora, ¿cómo funciona el Internet? El Internet funciona de la siguiente manera. Con este diagrama explicaré cuál es el funcionamiento de estas capas y su utilidad. En este caso, la persona es quien emite el mensaje por medio, en este ejemplo va a ser por medio de un correo electrónico. Se obtiene los datos, segmentos, paquetes y trama dependiente del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que se obtiene por cada uno de los, en este caso el correo, los datos. Es una depuración, se va colando, en pocas palabras, los datos que se van ingresando. Se ingresan a la red, que el paquete va a ser la manera en cómo llamaremos los datos. En este caso, pues ya es traducido a la comunicación binaria que se tiene y esta parte de nuestro host, en donde se contiene el Internet y, bueno, dicho que recibe la señal. También tenemos que recordar que el Internet utiliza protocolos. El IP es el único en toda la red, ya que cada diferente PC tiene un IP diferente. Es el número de identificación que esta contiene. En este caso, miramos que por la PC ingresamos, luego se distribuye por el router, porque el router distribuye a dónde se van a ir los datos, la conexión al Internet. Pero aquí, en esta parte de aquí, en estas 3 imágenes podemos ver las 7 capas, porque se ingresa, se ven los datos a ver si están correctos, como dice, se decide de dónde van los datos, luego se ingresan a la red, lleva la capa, pero primero se tiene que ver si los datos no tienen ningún error o no están dañados. En estas 3 partes están divididas las 7 capas del modelo OSI. Y por último, TCP. ¿Qué es TCP? TCP es cómo se envía la información, en este caso la información binaria. Es conocido como la cabecera. El Internet, vamos a regresar a la siguiente diapositiva para explicar cómo funciona. En este caso, como el IP sería el número de identificación. Entonces, en ese lugar no hay pierde debido a la red que se está conteniendo. De esta manera se puede leer el router lo que contiene, porque ese sería el medio de la red. Por eso es que es el contacto que podemos tener nosotros nada más con la red, porque luego ya lo que pasa, ya la información binaria, la traducción, y esta es la última capa. Pero siempre se empieza desde la capa donde se va a presentar al usuario la solicitud, la red y el retorno de los datos. Esto es todo de mi parte. Gracias.